Vamos a hacer el ejemplo número 2. Hay algunas cosas que voy a tener que irlas borrando muy rápidamente. Entonces, la idea es que podamos comparar un poco con los resultados que están acá. Y bueno, veamos a ver. Entonces, el ejemplo número 2 pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos x' menos 4x más y segunda igual a t cuadrado. Y la segunda ecuación diferencial es x' más x más y' igual a 0. Bien, acá la vemos un poco mejor. Entonces, a ver, vamos a resolverla. Lo primero que debemos hacer es cambiar la representación de lo que es el sistema de ecuaciones en términos del operador diferencial. Tenemos entonces acá de x, que es x', menos 4x más y segunda, que será d cuadrado, será d cuadrado y acá esto igual a t cuadrado, ¿vale? Igual a t cuadrado. En la segunda vamos a hacer lo mismo, entonces tenemos dx más x más dy, que es y', y esto igual a 0. Ahora acá lo que vamos a hacer es un factor común x en la primera y en la segunda para finalmente escribir esto así, como d menos 4 por x más d cuadrado y igual a t cuadrado. Todo el tiempo hay que pensar que, bueno, x y y son funciones que dependen de t, ¿no? Acá tenemos entonces factor común d más 1 por x más dy igual a 0. Y acá queda entonces el sistema de ecuaciones diferenciales en términos de lo que es el operador diferencial ya listo para ser manipulado, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la primera ecuación. Vamos a eliminar primero x, ¿vale? Eliminando primero x, la primera ecuación la voy a multiplicar por d más 1. Por d más 1. Y la segunda la vamos a multiplicar por d menos 4. Bueno, vamos a multiplicarla por menos d menos 4, ¿vale? Y sumamos los resultados. Al hacer esto, ¿qué nos queda? Observen, entonces en x nos va a quedar d más 1 por d menos 4 en la primera, y en la segunda nos queda menos d más 1 por d menos 4 por x. Se simplifica. Pero con respecto a y, quedará entonces lo siguiente. Quedará d cuadrado por d más 1 menos d por d menos 4. Todo esto igualado a qué? Bueno, esto multiplicado todo por y, esto es un factor común, todo va multiplicado por y. Y todo esto igualado a qué? A d más 1 multiplicado por t cuadrado. ¿Vale? Multiplicado por t cuadrado. Entonces, mucha atención. Vamos a resolver esto con respecto a y. ¿Qué queda aquí? Bueno, aquí va a quedar d al cubo, ¿ok? Va a quedar d al cubo por y, eso será y3'. Ahora, con d cuadrado, ¿qué quedará? Cuando multiplique d cuadrado por 1, queda ahí d cuadrado, y cuando multiplique d por d, queda menos d cuadrado, es decir, no queda nada con d cuadrado. Y luego va a quedar acá más 4d. Por lo tanto, queda más 4d por y, será más 4y'. Del otro lado de la igualdad, mucha atención. Cuando multiplique d por t cuadrado, ¿eso qué es? Eso es la derivada de t cuadrado, es decir, esto es 2t. Bien, tengan en cuenta que d es el operador diferencial. Entonces acá tenemos la derivada de t cuadrado, es 2t.
más 1 por t cuadrado, acá será más t cuadrado. Tenemos esa ecuación diferencial. Entonces lo mismo, ecuación auxiliar, tenemos m al cubo más 4m igual a 0. Y acá va a quedar factor común m y queda m cuadrado más 4. M cuadrado más 4. Entonces las raíces serán 0. Una de las raíces será 0. A ver, vamos a escribirlas así. 0, otra de las raíces será 2i. Y la otra raíz será menos 2i. Vayan haciendo las cuentas a ver si de pronto encuentran algo diferente, me lo dicen. Entonces tenemos acá lo que viene siendo y sub c. Lo que viene siendo y sub c. Voy a escribirlo mejor por acá. Y sub c. ¿Qué es y sub c? Y sub c entonces será una de las raíces vale 0, por lo tanto acá tenemos C1 más C2. Otra de las raíces es, bueno, esta es compleja, 2i, por lo tanto acá queda coseno de 2t más C3 seno de 2t, seno de 2t. Y esa es la solución complementaria. Ahora hay que hallar la solución particular. Para la solución particular, ¿cómo lo van a plantear? Vamos a usar coeficientes indeterminados y lo van a plantear así. A t al cuadrado, ¿cierto? Más bt más c. Más c. Cuando lo planteamos así, hay que notar lo siguiente. Recuerden que la solución particular no puede tener repeticiones, ni en la homogénea, ni en la solución complementaria, ni en la particular misma. Si ustedes observan esta constante C, ya aparece una constante acá en lo que es la complementaria. Por lo tanto, esta no la podemos dejar así. Si multiplicamos por t, entonces ya aparece en la particular. Si multiplicamos por t cuadrado también. Es decir, tenemos que multiplicarla por ¿quién? Por t al cubo. Entonces, de esta manera van a plantear la solución particular. La particular será a por t cuadrado más b por t más c por t al cubo. Y bueno, quiero que trabajen allí con eso y me digan cuáles son los valores de a, b y c.
¿Listo, muchachos? ¿Cuánto les dio A, B y C? Sí, los complementos no dan. Como yo lo puse así, bueno, no salgo a la vida. A vale un cuarto, B vale menos un octavo y C vale un doceavo, dice Judy. Vale. Bueno, yo les voy a creer, ¿no? Pero que estén bien. Entonces A vale un cuarto, C vale menos un octavo, perdón, B vale menos un octavo y C vale un doceavo. Entonces, de esta manera obtendríamos lo que viene siendo la solución particular. Sería la solución particular. Entonces, A es igual a un cuarto menos un octavo y un doceavo. Entonces, acá menos, acá más un doceavo. Y aquí menos un octavo. Menos un octavo. Bien, tenemos entonces acá lo que es la solución particular. Esto lo agregamos a lo que es la solución complementaria y tenemos entonces y de t. La suma de estas dos, esto es lo que nos va a dar y de t. ¿Vale? Vayan anotándolo por ahí. Ahora voy a borrar casi todo esto y vamos a hallar la solución en términos de x. ¿Bien? Bueno, entonces voy a borrar acá esto. Ahora la idea es, vamos a dejar esto así. Entonces ahora la idea ¿cuál es? Ahora vamos a querer eliminar y. ¿Qué necesito multiplicar para poder eliminar y? Para poder eliminar y, entonces en la segunda vamos a multiplicar simplemente por menos d. ¿Vale? Vamos a multiplicar simplemente por menos d a la segunda. ¿Cómo queda esto entonces? Va a quedar d, va a quedar d menos 4 menos d por d más 1 menos d por d más 1. Todo esto en términos de x, ¿cierto? Y aquí entonces va a quedar igual a que a t cuadrada. Igual a t cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo, hacemos las cuentas. Acá va a quedar entonces menos d cuadrado por x, es decir, va a quedar menos x segunda. Menos x segunda, aquí va a quedar d menos d queda 0. Y por acá va a quedar menos 4x, entonces queda así, menos 4x. Y esto igual a t cuadrado. Si les está quedando lo mismo, muchachos, por favor me confirman. Bueno, según veo está bien.
Tenemos entonces acá las cuentas. Quedan de la siguiente forma. Queda la ecuación auxiliar menos m cuadrado menos 4 igual a 0, ¿cierto? Para resolver lo que es la homogénea. Y acá nos queda entonces, bueno, es lo mismo que tener m cuadrado más 4 igual a 0. Por lo tanto, las raíces serán 2i y menos 2i. 2i menos 2i, es decir, x sub c, la solución complementaria para x, será básicamente esto mismo, solamente que acá no hay la parte constante. A este vamos a llamarlo C3, bueno, C4 y C5. Vamos a llamarlo C sub 4. A este vamos a llamarlo C sub 5. ¿Y cómo se plantea entonces la particular? La particular se va a plantear como un polinomio de grado 2. Se plantea como un polinomio de grado 2. Por lo tanto, la particular se planteará como x sub p será, tenemos a, b, c, entonces vamos a poner aquí d, bueno, no le pongamos d para no confundir con el operador diferencial, entonces e más e por t cuadrado más f por t más g, ¿vale? Así lo plantearíamos, entonces hacemos las cuentas, esto no tiene repeticiones en la complementaria, hacemos las cuentas y ¿cuánto da entonces E, F y G? La segunda derivada de x sub p sería ¿qué? Sería 2e. La segunda sería 2e, que entonces menos 2e menos 4 veces esta función t cuadrado más ft más g. Y todo esto va a ser igual a t cuadrado. Es decir, que menos 4e t cuadrado menos 4e es igual a 1. Menos 4e. F va a ser igual a 0. Y menos 2e menos 4g. Menos 4g. Esto es igual a 0 también. Entonces e es igual a menos un cuarto. E es igual a menos un cuarto. Tenemos entonces que g es igual a un octavo. Entonces e es menos un cuarto. F es 0. F es 0. Y g va a ser un octavo. Tenemos acá menos un cuarto. Menos un cuarto. 0 para f. Y acá tenemos un octavo. Vale, esto es un 4. Veo como raro. Vale, esto es x sub p. Entonces la suma de esas dos será x de t. ¿Qué es lo que falta? Lo único que falta es relacionar ambas soluciones a través de las constantes, ¿cierto? De lo que será C1, C2, C3, C4 y C5, para que sean solución de lo que es la ecuación diferencial. Lo que es, perdón, el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, a ver, voy a borrar acá todo esto y vamos a revisar aquí el ejemplo. Tenemos entonces lo siguiente. Bueno, más o menos vamos a ver por acá cómo nos quedó a nosotros. Por acá tenemos C1, C2, C3, C1 es constante, menos 1 por una constante, C2 coseno de 2t, C3 seno de 2t, tal cual nos quedó. Y encontraron acá,
vamos a ver, lo que me interesa es que la particular, acá, la particular está como nos queda a nosotros, un doceavo de t al cubo más un cuarto de t cuadrado menos un octavo de t, tal cual la solución que obtuvimos nosotros. Listo. Ahora, lo mismo pero para x, ¿no? Lo mismo para x, acá está igual la solución, la particular, bueno, también acá tenemos entonces nosotros, menos un cuarto de t cuadrado más un octavo, bien. Y ahora hasta acá vamos nosotros, hasta esta solución. Lo único que falta es que sustituir esas dos soluciones, x y y, en alguna de las ecuaciones del sistema. Las sustituimos en alguna de las ecuaciones del sistema y ahora la idea allí, muchachos, es poder relacionar entonces las constantes. Bien, se pueden relacionar las constantes. Bueno, por ejemplo, cuando bueno, dice aquí, al utilizar la segunda ecuación encontramos, después de combinar términos, la siguiente. Bien, de manera que C5 menos 4C4 menos 2C2 es igual a 0 y 2 veces C5 más C4 más 2C3 es igual a 0, ¿vale? Es decir, cada una de estas partes son 0, pero a ver si se puede de pronto relacionar de otra forma, porque bueno, acá están quedando dos ecuaciones, ¿no? Dice, al resolver para C5 y C4, en términos de C2 y C3, se establece esto. Bueno, realmente se despeja, ¿no? Se despeja C4 y se despeja C5. Por ejemplo, de acá, lo que hace es, bueno, despejar, por ejemplo, C4 de una de ellas, reemplazar ese valor en la otra y luego hallar el valor de C5 y luego reemplazar C5 en la que teníamos antes. La idea es encontrar C4 y C5 en términos de C1, C2 y C3. ¿Para qué? Para poder relacionar lo que vendría siendo esta nueva solución de X con la que hallamos primero, que fue la de Y. Es decir, necesitamos saber quién es C4 y C5 en términos de las constantes anteriores. Y bueno, así se encuentran entonces los valores de C4 y C5 y finalmente se reescriben las soluciones. Entonces Y, tal como la habíamos hallado, ¿cierto? C1 más C2 coseno de 2t más C3 seno de 2t más esta cantidad, un doceavo de t al cubo más un cuarto de t cuadrado menos un octavo de t. Y x de t, así como se halló. Esto viene siendo C4, esto viene siendo C5 y esto, bueno, la solución particular de lo que es esa ecuación diferencial que resultó. Bien. De esta manera resolvemos entonces sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver cómo plantear un sistema de ecuaciones diferenciales para un sistema masa resorte acoplado. Para un sistema masa resorte acoplado y luego tal vez podemos ver cómo plantearlo para un problema, por ejemplo, de mezclas. Para un problema de mezclas, en la clase pasada vimos algunos dibujos y algunas ecuaciones relacionadas con circuitos, ciertos sistemas de ecuaciones relacionados con circuitos. Entonces, algunos de estos se podrían trabajar con este método. Eh, en teoría, se podría cualquiera, ¿vale? En teoría, siempre y cuando sean lineales, siempre y cuando sean, acá como solución de sistemas de ecuaciones lineales, siempre y cuando sean lineales, se podría, ¿vale? Pero sobre la práctica hay algunos que se vuelven muy tediosos, se vuelven muy complicados, ¿ok? Entonces, sistemas masa resorte acoplados. Acá se hace un análisis del diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Entonces, claro, tan pronto yo hago el sistema acoplado, que es como está en el primer dibujo, es decir, sujeto un resorte, al resorte le pongo una masa, luego pongo otro resorte y otra masa y dejo que el sistema se ponga en equilibrio. Entonces, acá vamos a tener dos posiciones de equilibrio, ¿cierto? La masa 1 tendrá una posición x sub 1 igual a 0 de equilibrio y esta x sub 2 igual a 0
también de equilibrio para la masa M2. Cada uno de los resortes tendrá una constante de restitución. Cada uno de ellos tendrá una constante de restitución. Y, por ejemplo, si yo tomo la segunda masa y la tomo y hago que se elongue ese resorte, entonces veamos cuánto se desplaza o cuánto se estira cada resorte. Cuánto se estira cada resorte. Si el primer resorte, este primer resorte, tiene un desplazamiento de x1, entonces el diagrama del cuerpo libre para el primer resorte, ¿qué será? Entonces, en dirección del sistema, bueno, la dirección negativa del sistema, es decir, hacia arriba, está apuntando la fuerza de restitución, que es K1 por X1, ¿cierto? Lo que viene siendo la constante de restitución por la distancia de desplazamiento. Pero hacia abajo tenemos otra fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de restitución del resorte 2. ¿Bien? Que será la constante K2 por el desplazamiento. Pero ¿cuánto se desplazó en total? ¿Cuánto se desplazó en total esa masa 2? Entonces, si desde la posición de equilibrio ella se desplaza una cantidad x sub 2, realmente lo que se elongó, lo que se ha elongado el resorte 2, que será x2 menos x1, ¿cierto? Restándole esto. Bueno, ahí ya está el contador otra vez de 10 minutos. x2 menos x1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos en cuenta ese desplazamiento que es x2 menos x1 y esa misma fuerza que apunta hacia la parte positiva del sistema en la masa 1 es la misma que apunta hacia la parte negativa en la masa 2, ¿sí? Que viene siendo la fuerza de restitución que apunta hacia arriba. Dicho esto, se puede hacer un análisis de diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Por ejemplo, para la masa 1, que tenemos la masa 1 por lo que viene siendo la aceleración, ¿cierto? Lo que viene siendo esa aceleración, en últimas esto, bueno, la aceleración de la gravedad, esto viene siendo el peso. Y en el otro lado, pues tenemos esta suma de fuerzas, ¿no? Esta suma de fuerzas que será menos K1 X1 más K2 por la diferencia. De forma análoga se hace para lo que es la masa 2, ¿cierto? Lo que es la masa 2 y se establece el siguiente, en general se establece el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, para un sistema acoplado, un sistema masa-resorte acoplado, tenemos estas ecuaciones que modelan la posición de cada una de las masas en términos del sistema de referencia. De esta manera queda. Bueno, estas las pueden escribir, por favor las escriben por allí en su cuaderno de apuntes para que las tengan de una vez allí escritas y no tengamos que estar deduciéndolas cada vez que las vamos a utilizar. Y en concreto, entonces vamos a resolver un ejercicio de estos sistemas masa-resorte acoplados. Ah, de que si lo escriben, a ver.
¿Listo? Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver entonces un problema, acá en la sección de ejercicios, de un sistema masa resorte acoplado. A ver, vamos a ver por acá. Creo que estos son los del masa resorte acoplado. ¿Eh? Aquí, no, acá. Problema 27. Use la eliminación sistemática, que es lo que estamos haciendo, para resolver el sistema del arreglo masa resorte acoplado cuando la constante K1 vale 4, K2 vale 2, la masa M1 vale 2, la masa M2 vale 1 y las condiciones iniciales son las que están allí. Entonces quiero que hallen lo que serán las soluciones para las funciones de desplazamiento de la masa M1 y la masa M2. Bien, entonces vamos a reemplazar, vamos a resolver solamente la parte A, plantear lo que viene siendo el sistema, ¿cierto? Acá pegué el sistema, acá vamos a poner las condiciones, acá están las condiciones. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? Entonces tenemos M1 vale 2. Tengo M2 por X sub 1. A ver, para no equivocarnos de pronto con los índices, yo a X sub 1 lo voy a llamar X y a X sub 2 lo voy a llamar Y. Esto igual a ¿qué? A menos K1 es igual a 4. Entonces menos 4 menos 4x1 que será X más K2 vale 2. Y acá tenemos X2 que lo vamos a llamar Y menos X1 que lo vamos a llamar X, ¿vale? La segunda ecuación, ¿cómo queda? La masa M2 que vale 2, no, perdón, vale 1 por Y segunda será igual a que a menos K2, que es menos 2, por Y menos X, por Y menos X. Entonces ahora acá lo que debemos hacer es llevar a la notación del operador diferencial, hacer las cuentas, ¿cierto? En términos del operador diferencial y factorizado de una vez quedará acá entonces. En términos de X, ¿qué queda? Acá nos va a quedar 2d cuadrado, ¿cierto? Que es la segunda derivada de X. Acá en esta parte nos queda menos 4X, menos 2X, menos 6X, pasa para el otro lado, queda más 6X, que entonces acá más 6, y esto por X. Ahora lo que queda en términos de Y, acá va a quedar menos 2Y igual a 0, igual a 0. Ahora para Y, ¿qué queda? Bueno, por este otro lado va a quedar acá menos 2X, y aquí quedará más d cuadrado más 2 por y esto igual a 0. Y ahora pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que hacer eliminación de variables, multiplicar alguna ecuación por algo, la otra por otra cosa, eliminar las variables y resolver el sistema. A ver, resuelvan el sistema y ya continuamos.
Bueno, nos queda más o menos unos 30 segundos, entonces ya les vuelvo a enviar el enlace y hacemos la última parte.